Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer webinar de United Capital Puesto de Bolsa. Muy bueno, aunque yo no los pueda ver a ustedes, sé que todos me están viendo. La bienvenida a Francisco Torres, Gracias. que nos acompañará en el día de hoy. Francisco es un economista joven destacado de la República Dominicana, asesor en toda la materia de economía a United Capital y miembro de nuestro consejo de directores. Presidente de Towers Capital Group, una empresa de consultoría económica y de asesoría financiera, quien hoy nos va a acompañar en este conversatorio sobre la situación de la economía dominicana y las perspectivas a futuro, tanto de reactivación como atender a muchas de las preguntas que todos ustedes, nuestros clientes, nos han estado enviando por email y a través de la aplicación sobre el futuro de sus inversiones aquí. Antes tal vez de entrar en materia, quiero compartir brevemente qué hemos estado haciendo aquí en United Capital en estos días de cuarentena, en que por motivos por todos conocidos hemos tenido que estar un poquito distanciados de ustedes. El equipo entero de United Capital ha dado un ejemplo de eficiencia, de responsabilidad, de calidad en el servicio. Y todos nuestros casi 60 colaboradores han estado trabajando de manera remota, de manera segura, gracias a Dios todo el mundo en salud, pero dando un continuo servicio a todos ustedes, nuestros clientes. Como muestra de ello, todas las operaciones de todos ustedes que han estado en contacto con nuestros asesores y gerentes de negocio y otros asesores de servicio han estado pasando y cumpliéndose sin el más mínimo contratiempo, por lo cual es un momento en el que públicamente yo quiero reconocer a todo ese equipo de United Capital que tiene a ustedes, sus clientes y el mejor servicio como su norte. Entonces, ¿qué va a hacer este webinar? ¿Y qué no va a hacer? Tal vez es algo que quisiera primero plantearles. Francisco y yo no vamos a querer ser tal vez tan inteligentes o pretender ser tan inteligentes como para tratarle en el seminario sobre los temas médicos y sanitarios de lo que es el coronavirus o cuándo va a terminar cómo puede evolucionar. Nosotros no pretendemos entrar en esa materia que no es nuestro experticio, ¿verdad que no, Francisco? Tú y yo Para nada. no somos doctores. Sin embargo, lo que sí vamos a tratar de hacer es que, basado en la información pública que tenemos sobre la pandemia, sobre la crisis sanitaria, el comportamiento que ha tenido la misma en otros mercados y en otros países, le vamos a dar primero un breve resumen de cuál es la situación económica global, un breve resumen de cuál es la situación económica de República Dominicana, cómo nos encuentra la situación del coronavirus, qué medidas se han estado tomando en otros mercados y qué medidas se han estado tomando aquí en República Dominicana. Y estaremos haciendo esto de una manera un poco coloquial. Vamos a compartir nuestras ideas y nuestros puntos de vista. Y luego de eso vamos a darles una perspectiva, porque esto es un puesto de bolsa y al final del día nuestra responsabilidad es ayudarnos, todos ustedes, nuestros clientes, a tomar decisiones que creen valor en sus portafolios. Le vamos a dar una perspectiva de cómo nosotros vemos que se va a desenvolver la economía, cuáles sectores se podrán, de nuestro punto de vista, reintegrar inicialmente y cuáles sectores le tomará un poquito más de tiempo. Desde el punto de vista de la inversión, sobre cómo deben posicionar sus portafolios, qué oportunidades vemos, qué riesgos vemos en el futuro y tratar también al mismo tiempo de contestar algunas de las tantas preguntas que ustedes nos han estado enviando. 55 minutos para no abusar tantas preguntas o inquietudes que ustedes tengan como no sea posible. Así que con esa breve introducción, Francisco, ¿por qué no iniciamos contigo dándonos una perspectiva sobre la economía global y la economía dominicana? Bien, bueno, vamos a empezar con una breve presentación que tengo, Javier, para que así podamos ir viendo sobre la presentación y poder ir hablando cualquier pregunta, cualquier cosa, yo sé que tú y yo lo vamos a hacer
dinámico, o sea que tú me vas a tratar de hacer una pregunta en algo específico que estemos viendo en la presentación, cualquier cosa, tratemos de manejarlo de esa Sí, manera. perfecto, excelente. Y igualmente quiero agradecer la invitación y espero que sea de provecho de todos. Entonces déjame hacer uso de la tecnología para poner la presentación y me dicen si las ven, si ya Bueno, están yo la viendo estoy viendo. unos cuadritos gris con... Bueno. Entonces, eh, bueno, de nuevo gracias por la invitación. Estos son los grupos que representamos hoy. Y esta es nuestra presentación, una breve presentación, mucho más resumida de una presentación mucho más grande que usualmente hacemos con el grupo. Javier y yo la discutimos previamente a la presentación y quisimos presentarle algunas de las cosas una pincelada, vamos a decir. A mano derecha van a estar viendo algunas de las proyecciones que han hecho algunos de los grupos económicos, bancos de inversión, vamos a decir, los más conocidos en la materia. Como puedes ver, hay un gran rango de perspectivas para la economía de Estados Unidos, que usualmente nos enfocamos en ella principalmente por la importancia que tiene para la República Dominicana desde el punto de vista de turismo, desde un punto de vista de remesa, desde un punto de vista para nuestras otras exportaciones de bienes y servicios. Y bueno, entonces como pueden ver, o sea, es un rango bastante amplio, ¿no? Va desde -9 por Bloomberg Economics hasta un -50. Estos son datos intertrimestrales anualizados. Eso quiere decir el cambio entre el primer trimestre al segundo trimestre y llevado a una tasa anual. Pero de ¿Por todas maneras, qué, Francisco, sí. por qué ese rango tan amplio, de 9% hasta -50%? O sea, Y creo que es la pregunta que todos tenemos igualmente cuando llegamos a los datos dominicanos, ¿no? O sea, es la incertidumbre. O sea, tenemos una claro. gran incertidumbre con la poca data que existe, con el poco, o sea, no, esto es un experimento que nunca había ocurrido, es un experimento natural que nunca había ocurrido, donde se cierran economías por completo. Y no es por algún tipo de devastación, o sea, no ha pasado un terremoto, no ha pasado un gran huracán y realmente están desapareciendo vidas, pero lo que es y no lo quiero minimizar eso, pero lo que es el capital todavía se encuentra intacto. Entonces, Sí, creo, como tú dices, permíteme sí, que te haga un comentario. Esta crisis, en el pasado se había hablado de la Gran Depresión en el 1929, luego la Gran Recesión, recientemente en el 2008. A esta, he escuchado por ahí acuñar el término ya de Great Shutdown o el Gran Cierre. El grave problema aquí de la economía es que la economía, desde el punto de vista fundamental, están intactas, solamente que todos los sectores al mismo tiempo, todos los países están cerrando. claro, entonces hay una gran disrupción en cuanto a las cadenas de suministro, o sea, todo lo que es logistic chain, supply chain de muchas de nuestras economías vamos a tener mucho problema para volver a arrancar en algún momento que podamos volver a arrancar, porque muchas de las economías todavía quizás no van a estar abiertas al mismo tiempo, porque se necesitan restablecer los medios de pago. Y toda esta incertidumbre es que creo que está traducido en este gráfico, en esta tabla, donde se encuentra que hay un gran rango, ¿no? Pero en todos los sentidos es negativo. O sea, no es secreto para nadie que una economía cerrada no puede estar produciendo y por ende es un crecimiento negativo respecto al trimestre anterior y en muchos de los casos hasta negativos respecto al año anterior. Entonces, en ese mismo sentido, puntuaciones han hecho algunos economistas y Morgan Stanley apunta a que ellos esperan que de aquí al 2021 todavía no habremos salido de una recesión. Sin embargo, el mismo CEO dice que ellos han podido actuar de manera normal desde sus casas, con todo el volumen de transacciones que tuvieron que hacer durante el mes de marzo, donde el mercado se desplomó
ellos han podido actuar de manera normal. Inclusive el volumen de transacción ha sido mucho más que lo que ellos manejaban cuando estaban dentro de su oficina. O sea, que me sorprende que él mismo, que dice, bueno, mira, nosotros nuestra recesión podría durar hasta 2021, sin embargo, nosotros estamos produciendo, porque para ellos esa es la forma de ellos medir su productividad, estamos produciendo igual y quizá, o sea, con menos recursos, o sea, que están siendo mucho más Creo que productivos. es el caso de, Y eso, creo que es el caso de United Capital también. Es lo que nosotros exacto, también como participantes locales hemos experimentado. Y es que los planes de continuidad de negocio y el trabajo remoto resulta que siempre fueron un plan, pero ahora son una realidad. Lo cual nos dice que vamos a replantearnos un mundo total que operará de una manera totalmente diferente en el futuro. claro, claro, claro. Pero al mismo tiempo estamos midiendo, o sea, mayor productividad con menos recursos. O quizá no se está midiendo esa cantidad de recursos que se están utilizando desde la casa, porque son recursos que no están, vamos a decir, contabilizados dentro del costo operativo de la empresa. Pero bueno, tratando eso como un side, porque lo puse ahí porque es algo, como vamos a decir, un poco irónico, de parte del mismo CEO, que ellos han podido producir la misma cantidad vamos a decir, de servicios, aún estando cerrados de sus casas. Y otro, el economista de Goldman Sachs, Joseph Briggs, que calcula que la tasa de desempleo no solamente para el segundo trimestre de este año, sino para el tercer trimestre de este año, podría alcanzar un 15%. La gran Es bueno, mayoría... es bueno Sí, diga. aclarar, Francisco, que estos datos de crecimiento del GDP se refieren a Estados Unidos como mercado de referencia, ¿correcto? Así es, así es. Okay. Hasta ahora yo no me estoy hablando ahora mismo de Estados Unidos de referencia y lo estoy poniendo de referencia obviamente por la importancia que tiene para la República Dominicana. Así es. Y cuando hablo de desempleo, la importancia que tiene el desempleo es por lo que nosotros recibimos de remesas. O sea, que una tasa de desempleo alta en los Estados Unidos y duradera, porque puede ser alta ahora en el Q2, como pueden ver en los números, pero en el Q3, o sea, que todavía sea alta en el Q3, esta es la primera vez que veo que todavía se mantendría tan alta para el tercer trimestre del año. Y eso entonces nos obliga quizás a replantear un poco más nuestras proyecciones, que son con data hasta al principio de abril que teníamos de referencia con el corte de marzo. Lo pongo aquí para que lo vayan teniendo en la cabeza cuando vayamos pensando principalmente en el tema de las remesas y en el tema del influjo de divisas que puede ser importante para la República Dominicana. Otra de las medidas, y ya paso a la próxima slide, es que la medida de desempleo toma las personas que están activamente buscando empleo. Entonces, las otras personas que no están activamente buscando empleo salen de la fuerza laboral. O sea, no están buscando empleo, pero no están trabajando. Y esa medida, que le llaman la U6 en Estados Unidos, podría llegar hasta un 29% para el mismo periodo. Y eso es muy por encima, comparativamente hablando, con lo que fue la gran recesión recientemente en el 2008-2009. Lo que estaba diciendo ahorita, Javier, de que cuáles son algunas de las medidas que se han tomado en Estados Unidos, pongo como Estados Unidos como referencia, pero también la Unión Europea está buscando todavía, le toma más tiempo a ellos ponerse de acuerdo para poder hacer ese tipo de flexibilización, y más por el Parlamento Europeo, porque cada país es totalmente soberano en cuanto a sus gastos fiscales. Pero en el caso de Estados Unidos ha sido un poquito más rápido y además porque todavía tienen muy cerca que la crisis del 2008-2009 se pudo haber quizá solucionado más rápido si se hubiese actuado más rápido. Y creo que por eso ha habido una gran preocupación en el Congreso de Estados Unidos y en la parte de la Reserva Federal de actuar lo más rápido posible. La Bueno, Reserva Federal... sí. digo, solamente para acotar ese comentario que haces. Durante la Gran Depresión del 1929, si tomamos, por ejemplo, la masa monetaria o la liquidez del efectivo en dólares en la economía como una referencia de lo que no sucedió correctamente, se fue reduciendo alrededor de un 1% en cada mes. Durante la gran recesión, ahora el 2008, lo que liquidez y rápido ya de ser. Y obviamente que ahora en el gran cierre, como probablemente se llamará esta crisis, o en la crisis del coronavirus, la Reserva Federal ha sido aún mucho más proactiva en entender lo que falló en la Gran Depresión del 29, que les funcionó, aunque un poquito tarde, en la recesión del 2008, y ahora lo han hecho a una velocidad mucho más rápida.
Claro. La única diferencia quizás en esos casos era que los negocios estaban cerrando no porque se le había obligado a cerrar. En aquel Claro, momento estaban cerrando porque no tenían demanda y por muchos otros factores, pero realmente no había nadie que le había dicho tienen que cerrar. En este caso están cerrados y no pueden abrir. Y al estar cerrado y no poder abrir, es muy difícil entonces tratar de trabajar en las expectativas de crecimiento que pueden tener esos negocios, porque solamente tenemos información hasta dónde, cómo venían hasta el momento en la que le dijeron tienen que cerrar. Muchas personas y muchos negocios inclusive estaban recién abriendo o recién inaugurando nuevas tiendas, nuevos espacios, y esto le toma en ese momento. Entonces, la Reserva Federal dice, bueno, yo lo que puedo hacer es proveer de liquidez para que los mercados sigan fluyendo, o sea, tanto los mercados financieros específicamente, para que cuando ya estemos abiertos y podamos hacer la renegociación de deuda y todo, todos los bancos estén bien preparados para eso. Y por eso, porque ahora mismo, aunque tengan mucha liquidez los bancos, no tienen a quién realmente entregársela. Ha habido un aumento, y aquí lo tengo en uno de los planes, ha sido entregarle préstamos pequeños a los pequeños negociantes, o sea, los small business loans, solamente para cubrir nómina. Y eso se ha manejado, pero no es para planes de reestructuración, ni siquiera para cubrir otros tipos de gastos. Pero la Reserva Federal ha tratado de que exista suficiente liquidez en el sistema para que los medios de pago y principalmente el mercado financiero se mantenga intacto para poder tener precios de referencia. Y eso es muy importante porque la Fed al principio nada más dijo, bueno, vamos a hacer flexibilización cuantitativa y vamos a reducir la tasa a cero, o sea, de un solo golpe. Pero cuando dijimos vamos a hacer flexibilización cuantitativa, la limitaron, la acotaron. Y cuando la acotaron, se vieron en pocas semanas y dijeron, bueno, miren, esto tiene que ser sin límite. O sea, nosotros eso es vamos correcto. a comprar bonos corporativos, vamos a comprar activos, vamos a hacer Básicamente, la todo Reserva posible. Federal se convirtió en el comprador de última instancia de absolutamente todo, que aunque no es una medida que se ha tomado aquí, tal vez el tema de flexibilización monetaria, lo vamos a ver probablemente en tu presentación, es algo de lo que ha venido sucediendo aquí. Una variante, vamos a llamarle, ¿no? Pero igual, esas líneas de crédito que han establecido principalmente a los market makers para financiamiento de corto plazo para las firmas, porque hay muchas firmas que no van a entrar en la dinámica de small business loans, sino son firmas mucho más grandes, que son empresas privadas, muchas de ellas inclusive están operando, no están cerradas, y entonces ellas tienen que financiarse. Y la forma de financiarse de muchas empresas, como venden a crédito y venden a crédito a largo plazo, tienen que financiar en el corto plazo sus operaciones, vamos a decir, principalmente de nómina y pagos recurrentes. Y para eso este mercado de market makers funciona bastante bien porque le compra a estas empresas Y y a en la estas grandes economía firmas. real americana, ¿qué ha pasado, Francisco? Bueno, vamos a ir pasando para allá un poquito, pero pues le tengo como un resumen en la cual vamos a ir para allá. Entonces, en las medidas de Estados Unidos, bueno, por la Reserva Federal, mucha liquidez, ¿no? Y por el lado de fiscal, o sea, inclusive invocaron a la ley de protección de defensa, algo que venía de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se permitía o casi se le decía a las empresas que tenían que actuar y fabricar ciertos suministros específicos para las crisis Claro. y invocaron esa ley. O sea, que estamos como en un cierto, en guerra, ¿no? En guerra contra un virus, pero en guerra. Un gasto masivo, ¿no? Ahí es que el Estados Unidos acaban de aprobar 482 billions o sea, 482 mil de millones de dólares fiscal, cerca de 2.7 billones, o sea, o trillones en inglés, que son Que más 2.7 del trillions, o 10% sea, del eso, PIB de los Estados Unidos. y eso es sin contar con la flexibilización monetaria
que ha hecho la Reserva Federal. Eso es importante porque algunos tal vez de nuestros clientes y de las personas que nos están acompañando hoy, algunos, aunque es un grupo muy diverso donde hay desde profesionales del mundo de la inversión hasta inversionistas que saben manejar muy bien sus inversiones, pero que no necesariamente están tan al tanto de este tipo de data. Las medidas tomadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el gobierno americano sobrepasan por mucho más del 15% del valor total de la economía norteamericana, que son medidas sin precedentes en una época de no guerra. Y, Entonces, para continuar. y asimismo, otros países, ¿no? O sea, ahí nos enfocamos nada Sí, más en Estados Unidos, pero también Japón ha hecho otra gran inversión sin precedentes, Alemania, Francia, Italia. Todos estos países han tratado de hacer algo similar, ¿no? O sea, los países europeos, obviamente, en la parte de flexibilización monetaria, tienen que ver con el Banco Central Europeo, los que pertenecen principalmente al euro. Pero los otros países, principalmente asiáticos también, todos han tomado medidas bastante drásticas de tratar de impulsar la economía porque todo el mundo entiende de que esto es un periodo no antevisto y de crisis. O sea que ha habido una, por lo menos en ese sentido, ha habido una coordinación general entre países para hacer un impulso fiscal y monetario masivo, sin precedentes. Aquí muestro una gráfica en la tasa de desempleo, como venía, o sea, Estados Unidos venía muy bien, y hago ese punto ahí porque nosotros también veníamos muy bien al momento del cierre. ¿Y qué se veía principalmente en el área de desempleo? La tasa de desempleo era bastante baja, 3.5%, y en apenas un mes es un la mínimo tasa de histórico. desempleo, sí, apenas en un mes la tasa de desempleo sube 1 punto y se espera que para ahora, para abril, cierre por encima de doble dígito, o sea, cerca de un Sí. 12, 13, 14%. Las estimaciones más De, conservadoras entienden que el desempleo en Estados Unidos pudiera llegar hasta un 20%. sí, eso, como te dije, o sea, al principio digo que inclusive para T3, o sea, para el tercer trimestre del año, podríamos estar en una tasa de desempleo del 15% según Goldman Sachs. Pero esa es la tasa de desempleo, la que le dije, ¿no? O sea, hay 26.5 millones de personas que están solicitando seguro de desempleo actualmente. Eso le está poniendo una presión increíble a los presupuestos de cada uno de los estados. Y podemos esperar entonces que eso no choque a nosotros, los dominicanos, de manera significativa por los próximos meses en el tema de remesas. Claro, es así. Eh, entonces, ¿cómo venía entonces el Q1? O sea, porque ya el primer trimestre de Estados Unidos se jugó. Entonces, ahí también hay una gran, o sea, un gran rango entre cuáles son las medidas. Estas medidas que estoy mostrando aquí a mano derecha son medidas de lo que le llaman nowcasting. O sea, son medidas de proyección del PIB trimestral con data real time, con data a tiempo real. Y también hay una gran dispersión ahí entre cuáles son los rangos, pero ya venía, o sea, se mostraba con una caída en el primer trimestre, a pesar de que fue en marzo que se estableció el shutdown y no totalmente, no todo el trimestre. Me iba a decir algo. No, 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 no. Solamente estaba revisando el tema del tiempo. Tú sabes que en televisión el tiempo pasa rápido y yo sé que hay Sí, muchas preguntas que tienen sobre déjame República darle un poquito más Dominicana rápido. que tenemos que Déjame darle un llegar. poquito más rápido, está bien. Entonces, igual, para el segundo trimestre ya se ve caída negativa. La inflación también, que es una muestra de ver cuánto en demanda hay, o sea, la inflación cayó respecto a lo que teníamos en febrero, Claro. aunque es positivo todavía, 1.5, pero ya se nota que los precios empiezan a caer. Eso es muy peligroso. En el caso de que caigamos a una deflación, eso quiere decir que no existe nada de demanda. Y es posible que no se dé ese caso dada la intervención a tiempo de la Reserva Federal. Aquí era que te quería llegar, Javier, por el tema de esto es otro indicador adelantado, es un indicador de actividad semanal, pero se utiliza para ver cómo se proyecta por diferentes formas o se compara con diferentes formas de medidas de actividad económica en Estados Unidos. Y la línea roja es el agregado de cada uno de ellos en producción industrial, el ISM Manufacturing, que es un índice de compra, y por último el GDP. Y como pueden ver en la gráfica, esa fue la primera vez que ellos lo publicaron,
había una caída cerca de un 6% esperado para el primer trimestre. Ese mismo indicador hoy dice que para ese trimestre estamos en 11.7 negativo. O sea, que O ya sea, una tasa... los indicadores ya están dando que el crecimiento de la economía dominicana anda en casi un No, 12% negativo. no, esta es americana. Americana, perdón, americana, Sí, sí. perdón. Sí, todavía 12% es negativo. un 12% negativo. Y esto es como el indicador más cercano que tenemos a real-time data, y está bastante acertado. O sea, ya la Reserva Federal de Nueva York es que lo publica. Y ya podemos ver entonces por dónde andamos, ¿no? Para que vean comparativamente hablando, en la gran recesión, ven como casi todos los indicadores de actividad cayeron entre 4 y 5% en un trimestre. Y luego seguían cayendo, o eran negativos por varios trimestres, pero entre 4 y 5% en el peor trimestre. Y ya Claro. estamos hablando de un 12, o sea, estamos hablando de casi 3 veces más. ¿Y qué depara eso para la economía dominicana, Frank? Vamos para Que, allá, sé, que vamos para sé allá, vamos para allá. que sé que la gente, me Vamos para están llegando las allá. preguntas aquí por el chat, donde todo el mundo quiere saber qué es lo que va a pasar con la economía Vamos para allá, dominicana. vamos para allá. No, porque quiero dar algunos datos para que cuando lleguemos a los datos de proyección pueda decir, ok, fue porque sí, porque vamos a poner en el Claro. caso del oro. En el caso del oro, o sea, es algo a favor de nosotros, ¿no? O sea, viene creciendo alrededor de $300 la onza desde el 2017 en adelante. O sea, hoy en día estamos $300 mayor a eso. Hoy cerró con 1.700 algo también. O sea, que está más o menos en base a las proyecciones que teníamos cuando hicimos la presentación. En el petróleo no tanto. Estas son dos de los commodities que nos chocan mucho a nosotros, principalmente el petróleo con nuestras importaciones y el oro en nuestras exportaciones, y así principalmente en la generación de divisas. Y el petróleo, ahí tenemos dos gráficas o dos líneas. Una es de una línea puntuada, que era la proyección del mes anterior, Sí. las últimas proyecciones, y las actuales no las tenemos todavía, pero ya apuntan a una caída de un promedio de 60% del precio del petróleo respecto al año pasado. Frank, yo quiero tal vez hacer una pequeña pausa en ese punto, porque el petróleo siempre es un factor de incidencia para República Dominicana en términos de divisa, incidencia en los precios, y el oro es algo que nosotros exportamos. Mientras uno baja, el otro sube, lo cual tiene un saldo neto, yo diría que positivo o paliativo para la República Dominicana. Pero para ponérselo en perspectiva a la gente que nos está escuchando, una onza de oro antes te compraba alrededor de 30 barriles de petróleo. Dependiendo ahora del día en que tú lo evalúes, una onza de oro te compra más de 90 barriles de petróleo, lo cual le sirve tal vez a la gente para hacerse una idea de cuál es el impacto neto de una cosa versus la otra. Entonces, mientras el petróleo siga bajando y el oro siga subiendo, ese es uno de los, vamos a decir, paliativos que tendrá nuestra economía. Sí, tenemos ahí un viento de cola a favor. Algo. Algo por lo menos. Algo que nos asustó bastante fue el spread o el diferencial entre tasas de los mercados emergentes como el nuestro, pero a nivel agregado, y el 10-year yield o el bono libre de riesgo a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos. Ese spread creció bastante. Y como pueden ver en la gráfica, se había mantenido entre un 2 y un 3%. O sea, nosotros estábamos 2 o 3%, o sea, quiere decir 200 o 300 puntos básicos, por encima de la tasa libre de riesgo del Tesoro de Estados Unidos. Cuando digo nosotros, quiere decir países de mercado emergente similar a nuestro. De la noche a la mañana, eso sube con todo y la liquidez en el sistema, eso sube a casi 600 o 700 puntos básicos por encima. Eso nos asustó bastante, pero como pueden ver, ya ha empezado a ceder eso. Claro. Pero igual es algo que nos asusta porque nosotros tenemos que salir en algún momento a colocar más deuda para refinanciar nuestro presupuesto cada año, y eso nos pone muchas presiones, principalmente en el costo de la operación, y además, inclusive, si es, ¿cómo se llama? Si es hasta posible salir al mercado cuando uno tiene que pagar 700 puntos básicos por encima de la tasa. Una de las preguntas que nos han hecho es si hay espacio para que la República Dominicana salga al mercado. Y sobre ese punto, dentro de unos 10 minutitos, cuando Francisco hable sobre la economía. No, y lo voy a poner aquí. Entonces, no todo es malo. Hay alguna luz al final del túnel. O sea, hay algo que un silver lining. Sí, lo hay, ¿no? O
sea, ya Francia y Alemania dicen que van a empezar a abrir, ya Corea del Sur está abierto, China está abierto, Nueva Zelanda dice que terminaría con el virus en contagio comunitario. Obviamente que Francia y Alemania van a abrir de una manera muy primitiva, o sea, van a dejar trabajar, pero con muchas restricciones, pero es algo positivo, porque es algo que dice, bueno, cerramos 2 meses y ya en el tercer mes estamos viendo posibilidad de volver por lo menos a algo de la normalidad. En el caso chino, China casi toda la producción industrial está back online. Hasta el tráfico en Beijing de los días de semana está igual que como estaba en su pico antes de entrar en el tema de la pandemia. Sin embargo, los fines de semana parece que todo se vuelve como si todos estuvieran Sí, en un shutdown, en un lockdown. es algo que estamos viendo en muchos mercados, que la gente está dispuesta post-crisis a salir a trabajar, pero que todavía no está dispuesta a tener acercamiento social o a llevar una vida regular parecida a como era anteriormente. Y yo creo que eso es muy importante para tenerlo en cuenta, para ver qué tipo de negocios son los que pudieran abrir primero y obviamente los otros negocios que quedarán un poquito rezagados para cuando las personas ya pierden el miedo, ¿no? Correcto. Algo importante que quería mostrar aquí es que Bank of America hizo una proyección a 18 meses de $3,000 la onza del oro. O Sería sea algo muy que positivo para la República sería Dominicana si fuera excelente así. para nosotros. Y otra noticia que es bastante excelente para nosotros, Guatemala colocó $1,200 millones a unas tasas sin precedentes bajas para Guatemala. Obviamente Guatemala tiene una posición fiscal envidiable dentro de los países de Centroamérica, pero eso no quita de que en medio de una pandemia, un país similar al nuestro, de Centroamérica, haya podido colocar $1,200 millones. Una nota al margen es que también Panamá colocó, es una de las preguntas que ha surgido, si puede la economía dominicana financiarse en un entorno como el actual. No lo sabremos hasta que no salgamos al mercado, pero nuestra intuición como agente del mercado de valores es que sí. Ha salido al mercado Panamá, ha salido al mercado Guatemala, ha salido al mercado México, con muchísimo apetito de inversionistas. Claramente tendremos que pagar algo más en rendimiento a los compradores de los bonos, pero yo pienso que la economía dominicana está posicionada, como veo que vamos a ver ahora, en una posición de relativa fortaleza con respecto a otros mercados similares para salir al otro lado del camino. Frank, Dígame. son las 4:30 y vamos a dedicarle 10 minutos a República Ok. Dominicana porque la cantidad de preguntas que tengo yo aquí ahora mismo son muchas. Y yo sé que no vamos a poder responderlas todas, pero algunas tenemos que responder. Está bien. Sí, no, igual, nada más quería poner en contexto cuáles son las últimas crisis que hemos tenido en épocas recientes. La crisis del 90 fue de 5,5% negativo. La segunda, en términos de negativo, fue más reciente, fue la del 2003, donde fue un 20% del PIB, una crisis financiera local. Y la última fue la del 2009, donde crecimos. O sea, con una gran recesión en Estados Unidos que cayó en un trimestre, cayó más de un 6% o cercano a un 6%. Hemos estado viendo que nosotros inclusive, y siguió cayendo en ese año, nosotros inclusive crecimos ese año y el año siguiente tuvimos un despegue bastante fuerte porque tuvimos formas para poder financiar un impacto fiscal sustantivo. Creo que poniendo esto en contexto, podemos ver que juntándolas con las medidas que hemos tomado hasta ahora y algunas que podrían estar anunciándose próximamente, no voy a leerlas estas porque nada más las tengo aquí en la presentación para que veamos algunas de ellas, pero sí se han tomado medidas del área fiscal para paliar el tema del pago de impuestos, darle cuotas a las personas para que puedan pagar sus impuestos, darle tiempo, flexibilidad, se redujeron las tasas de interés, 100 puntos básicos, y el Banco Central ayer publicó una tabla donde se muestra que ha podido inyectar en liquidez en pesos, ya tiene autorizado más de 100,000 millones de pesos
es De los bastante bien. cuales se ha colocado una gran parte ya. Se ha colocado alrededor de 45.200 millones, según esta tabla del Banco Central. Sin embargo, algo que creo que el gobierno va a anunciar próximamente es la medida para las MIPYME, específicamente para la micro y pequeña empresa, que siempre han tenido mucha dificultad para acceder al crédito, ¿no? Por temas que no caben ahora en la presentación, pero siempre han tenido mucha dificultad, y ahí hay 20.600 millones, casi 20.700 millones, que el Banco Central ha puesto a una tasa bastante, vamos a decir, buena para el sector. Todavía hay que ver cómo eso va a operar, pero entiendo que aunque tome un poquito más de tiempo, todo el mundo quiere que ese sector, porque es el sector de mayor generador de empleo. Correcto. Y se necesita que las personas estén generando. Entonces, por el lado de las divisas, el Banco Central también ha puesto a disposición 622 millones de dólares para la banca, para el sector financiero, en liquidez. Y es muy importante porque actualmente muchas de las empresas que están cerradas, importadoras, no están pagando todavía afuera a sus suplidores. Y al no estar pagando todavía a sus suplidores, es como que si los bancos se estuvieran adelantando a la demanda de divisas que podría llegarle cuando volvamos a abrir, porque todo el mundo va a demandar dólares al mismo tiempo para poder suplirse, pagarle al suplidor y ponerse al día. Entonces, eso va a ser, quizás los bancos están adelantando esas circunstancias, porque como pueden ver, no ha habido mucho desembolso en dólares, porque realmente no ha habido esa demanda en dólares, aunque sí se ha adelantado en el mercado cambiario las expectativas. Es importante señalar, porque es algo de lo que la gente ha preguntado, aunque ya en 5 minutos vamos a estar respondiendo las preguntas. El Francisco se refiere a la demanda de las empresas para adquirir dólares en cantidades importantes, que no quiere decir que la economía en su total haya mucha demanda de dólares, y que muchos de ustedes, como nos han estado preguntando aquí, que si es mejor cambiar sus pesos a dólares, que cuál es mejor opción para inversión. Pues evidentemente hay una demanda general de divisas que está siendo satisfecha a través del mercado, pero a lo que Frank se refiere son dólares para préstamos, para financiamiento. Sí, para que pagar, no necesariamente y para es pagarle para cambiar de moneda. No, es para cambiarle es para pagar a suplidores. O sea, es Correcto. Es para inventario, para poder reabastecer los inventarios y para poder cumplir con ciertas obligaciones. O sea, el sector importador es el que maneja ¿Qué ahora vemos mismo. aquí ahora entonces, Frank? Bueno, nada, los sectores, ¿cómo veníamos en el 2019? O sea, en todos los sectores veníamos bastante bien, excepto en el sector hotel y bares y restaurantes. Recuerden que ya habíamos sufrido un embate difícil el año pasado por un tema de relaciones públicas, de muertes no explicadas al principio, que causó que la llegada de turistas se viera afectada, principalmente de los Estados Unidos. Y por el lado de la zona franca también habíamos visto un crecimiento, pero también bastante flojo respecto al 2018. Entonces, por el lado de la generación de divisas, ya veníamos experimentando, como quien dice, una presión en el mercado de divisas por esa razón. Y eso hace que la gente vio que estaba subiendo el tipo de cambio bastante fuerte, antes inclusive de entrar la pandemia. Y por eso quizá entonces la tasa de depreciación había sufrido bastante. Pero sin embargo, el resto de la economía estaba bastante bien, se generaron bastantes empleos, la tasa de ocupación abierta llegó a un 5,9, los salarios crecieron en promedio 3,6%. O sea, la economía en general... No nos está agarrando, no nos agarró un mal momento. No, solamente en el sector turístico nos agarró un poquito flojo, ¿no? O sea, nos agarró en un momento en el sector turístico un poco flojo por el tema, como le dije, entonces, el crédito, ¿no? O sea, esto aquí nada más llegamos hasta marzo, el crédito venía creciendo bastante bien durante el año. En marzo se vio que cayó por debajo de un promedio móvil de 6 meses en moneda nacional, o sea, en pesos. Sin embargo, en moneda extranjera, ya se veía viendo que venía cayendo bastante rápido, y eso se debe a la tasa de depreciación. O sea, eso era claro en ese caso. Pero sin embargo, ahora en abril, con todo, hice un análisis preliminar para la presentación y vi que el crédito en moneda nacional estaba creciendo por encima del 12. O sea que
retoma su senda positiva de crecimiento, aun cuando las empresas están cerradas. Eso lo que quiere decir es que es una de las preguntas que ya surgió, es que para responder a esa pregunta, primero esos créditos, esas facilidades crediticias están orientadas a no solamente a empresas, sino a pequeños y medianos negocios y también a créditos personales. Ese crédito está fluyendo en la economía y tal vez ahí hay que darle cierto crédito a las autoridades monetarias de la República Dominicana, que han sido capaces de, en un tiempo muy corto, reaccionar, proveer la liquidez y que la liquidez empiece a llegar a los negocios. Ese aumento en las carteras, como tú mencionas, es un signo positivo de que la liquidez está fluyendo. Claro. Lo cual no en todos los mercados, ustedes se sorprenderían, en Estados Unidos uno de los graves problemas que tienen es que aunque las facilidades de crédito están disponibles, no están llegando con la velocidad que deben llegar a los negocios y a las personas que le están necesitando. Pero continuemos aquí, Frank, que nos quedan 5 minutos. Está bien. Entonces, en la parte de Dominicana. Sí, entonces aquí lo que muestro es cómo el crédito está más o menos asociado con una correlación positiva sin ningún tipo de estudio estadístico detrás, solamente viendo si hay alguna correlación. Y en cierto sentido sí, ¿no? O sea, un mayor crédito a un sector usualmente significa mejores ventas o posibilidades de venta en ese sector. Apenas tuvimos el dato de marzo en cuanto a recaudaciones, todavía no lo tenemos de manera por sector, y vimos que las recaudaciones cayeron respecto a las expectativas, cayeron bastante, pero respecto al año pasado todavía crecieron en el trimestre de enero-marzo. Sin embargo, aquí por sectores, solamente el sector electricidad, gas y agua era un sector que veía que las ventas en los últimos 12 meses en promedio estaba en un terreno negativo y casi todos los sectores mostraban un empuje a febrero. ¿Cómo se traduce esto en la economía real entonces? Eso es lo que digo, ¿no? O sea, veníamos como en un buen momento, veníamos en un buen giro, tenía el crecimiento del crédito, estaba creciendo, los sectores estaban vendiendo, cerramos el año pasado un 5.1 de crecimiento. Entonces, nos agarran en un momento difícil, pero positivo, ¿no? Y en ese sentido, por eso que las autoridades monetarias han tomado esa decisión de, bueno, vamos a ver si al momento de relanzar la economía con la liquidez en mano, podemos entonces mantener los medios de pago, lo mismo que en Estados Unidos, y poder entonces relanzar la economía bastante rápido, lo más rápido posible. Nuestras proyecciones aquí de tasas es que las tasas sigan cayendo porque hay suficiente liquidez en el sistema, aún con una mayor depreciación. En la mano derecha ven, o sea, en la línea roja, pueden ver la depreciación. Nosotros estamos esperando una depreciación cerca del 8% para el año, con una inflación bastante baja. Y esa inflación se debe principalmente bastante baja porque, aunque hay mayor depreciación, los precios importados, como ya hemos podido ver, van cayendo, específicamente el precio del petróleo. Entonces, nosotros que somos importadores netos de derivados del petróleo, más que del petróleo en sí, nosotros podríamos ser beneficiosos salir beneficiosos de esa caída del precio. Frank, entonces tendríamos baja inflación, bajas tasas, con mayor liquidez, y estas son nuestras proyecciones de inversión, consumo, el PIB. Estaríamos cayendo en el año 2020, pero con una fuerte reactivación en el año 2021. Tú estás proyectando aquí un decrecimiento del PIB de alrededor de un 1.5%, un poco conservador, digamos. Bueno, yo he visto proyecciones por ahí de mucho mayor decrecimiento. Sí, así es. Hay proyecciones que van, pero la gran mayoría está acotada entre un 0 y un 3%, la gran mayoría. Pero para ponérselo tal vez en perspectiva a quienes nos están escuchando, sea que sea un 1,5, que sea un 2, Frank y yo obviamente no tenemos una bola de cristal. Lo que estamos señalando es que estamos pasando de un crecimiento de entre un 5 y un 6%, al cual estábamos acostumbrados, a un decrecimiento que va a andar por el 2, el 3, o el 4 o el 1%. O sea que en el mejor de los casos, una reducción de la actividad económica nacional en el 2020 de alrededor de 6 o 7%. Veo que ahora tú me estás poniendo ahí un cuadro resumen que probablemente contesta la mitad de las preguntas que la gente nos ha hecho. O sea, que explicando un poquito qué tú nos estás planteando. Voy a dejar ahí para cuando estemos en la pregunta y cosas quizá no sirva. Lo único que doy el dato del crecimiento, obviamente con la información que teníamos hasta el momento, pero todos los meses estamos evaluando, ¿no? O sea, las informaciones,
Y eso es con la información que tenemos hasta el día de hoy, con las proyecciones que teníamos hasta el día de hoy de las economías que son importante para nosotros, específicamente Estados Unidos, y con esas informaciones y de precios externos, principalmente del precio del petróleo, es que nosotros estamos trabajando y tratando de hacer predicciones, Veo como tú bien dices. que tú aquí nos planteas que una, tal vez la pregunta que más ha salido después de la de crecimiento económico, un tipo de cambio alrededor de 60 por uno, entre 58.50 y 60 por uno al cierre del Claro. año. ¿Qué nivel de devaluación está representando eso para Mira, el cierre del año? nuestras proyecciones específicas son alrededor de un 8%. Sin embargo, para cubrirme en salud, y porque ha subido bastante rápido la depreciación y como va la depreciación en lo que va del año, estamos viendo una depreciación de cerca de un 1% mensual. O sea, debería, si tú mantienes ese mismo ritmo, llegarías a un 12% de depreciación en el año, que igualmente no creo que sea el caso. Creo que a medida que la economía se reactive, podamos ver la realidad y ver también en qué momento se podría, esto es tomando en cuenta todas las proyecciones, esto es algo que quería decir, Javier, que se me había Sí. pasado, esto es tomando en cuenta un cierre de 2 meses y medio, o sea, y abriendo no a nivel de capacidad, pero abriendo paulatinamente la economía. O sea, por eso es que el PIB, si ven esta gráfica, el PIB, el mayor efecto se muestra en el segundo trimestre y luego se baja más o menos. Una cierta recuperación. Bueno, Exacto. fenómeno, Frank. Creo que es una excelente presentación. Déjanos ahí ese slide porque ahora viene lo bueno. Tenemos ahora alrededor de 15 minutos para responder preguntas Bien. y lo estaremos haciendo mientras tengamos gente participando. Para introducir la parte de preguntas y respuestas, voy a hacer un muy breve resumen de cómo nosotros en United Capital vemos el entorno de las inversiones. Y con esta breve introducción creo que voy a responder muchas de las preguntas. Los mercados internacionales, uno de los puntos es, hay oportunidades, se han caído mucho, ¿qué va a pasar? ¿Qué ustedes opinan? Miren, es importante que ustedes distingan como inversionistas. Número uno, lo que pasa en la economía real, esto es el crecimiento del producto, las ventas, el desempleo, la inflación, el tipo de cambio, las ayudas fiscales, las ayudas monetarias, eso es una cosa. Y otra cosa es lo que pasa en sí en el mercado, en los mercados de valores. Muchas veces ustedes podrán escuchar por ahí que los mercados de valores son mecanismos de descuento. Cuando en el mes de marzo los mercados globales cayeron a niveles históricamente bajos relativamente al tiempo, que cayeron alrededor de un 35% en un periodo de unos cuantos días, eh, lo que estaba demostrando era una falta de liquidez en el mercado y una incertidumbre sobre todo de cuál era el futuro. Los mercados se han recuperado un poco, no del todo, pero sí un poco, a un nivel tal vez un poco más racional para la situación. Y lo que se puede interpretar es que los mercados, los inversionistas están tentando o asumiendo que va a haber una recuperación gradual, paulatina, pero que ciertamente habrá una recuperación. ¿Qué podemos nosotros esperar aquí en el mercado, en el mercado dominicano? Tal vez para dar mi opinión al respecto y también con eso voy a responder otra pregunta. La pregunta es cómo nosotros nos estaríamos reincorporando a la actividad económica de una manera o de otra. Si ustedes se fijan, la economía dominicana es una economía que tiene cierta diversificación. Tenemos un sector exportador tanto de oro como de exportaciones nacionales, como de zona franca, que tiene un relativo peso dentro de la economía. Tenemos un sector de servicios y de telecomunicaciones y servicios financieros también importante. Tenemos un segmento de remesas que es importantísimo, que es aproximadamente, corrígeme Frank, un 6, 7 hasta un 8% de la economía. Tenemos un sector turístico que obviamente será el gran afectado dentro de la economía dominicana, que representa aproximadamente un 10% del Producto Interno Bruto de manera directa. Entonces, esos sectores se van a ir reincorporando de una manera paulatina. Nosotros pensamos en United Capital que la mayor parte de la economía dominicana se va a ir reintegrando a la vida, a lo que se llama el nuevo normal, a una vida con cierto distanciamiento social, con cierto, o en las
en las reuniones de grupos grandes, pero que la economía se va a ir reincorporando a la producción, empezando por los sectores exportadores como la zona franca, el sector agrícola, los sectores de servicios financieros y telecomunicaciones y servicios en general que en gran medida y comercio han seguido operando, y donde obviamente tenemos un gran perdedor en República Dominicana, que es el sector que probablemente se va a integrar más tarde a una senda de recuperación, que es obviamente el sector turismo. Nosotros entendemos que en el mejor de los casos, el sector turismo se va a ir aperturando gradualmente en la segunda mitad del año hacia finales del año. O sea que obviamente vamos a tener cierto impacto. Ahora, este momento desde el punto de vista fiscal nos está agarrando como economía en un momento donde tenemos reservas internacionales en el Banco Central récord, por encima de 9.000 millones, si no me equivoco, Frank. Ha bajado un poco, ha bajado 8.000. Bueno, ha bajado, pero nos agarró en un monto alto y esas reservas están precisamente para hacer frente a momentos como este. Esa es la idea de para qué tú las tienes. Nos agarró con un encadenamiento productivo con cierto dinamismo, como pudimos ver en tu presentación. Y aunque obviamente vamos a tener un decrecimiento, todo parece indicar que las medidas que se están tomando, tanto desde el punto de vista fiscal, en cuanto a los programas de Quédate en casa y FASE que ha implementado el gobierno dominicano, que básicamente todos lo conocemos, que es un programa de asistencia directa a los trabajadores y a los dueños, a los jefes de los hogares, se espera que tengan un impacto. Estas son medidas muy similares a las que se han tomado en otros mercados como en Estados Unidos. Pero sin embargo, hay que admitir que el gobierno dominicano en esta ocasión, por mucho que criticamos muchas de sus acciones y de las cosas que pueden mejorar, han sido muy efectivos y muy eficientes en la forma en que el dinero está llegando a la gente, lo cual, si la crisis sanitaria no se extiende más allá de lo previsto de los próximos 2 a 3 meses, permitirá que la economía pueda ir reabriendo sin un impacto mayor de deterioro en quiebra de negocios o negocios que simplemente no puedan reabrir sus puertas. Entonces, dicho eso, mucha gente nos está preguntando dónde deben de invertir. Nosotros pensamos que desde el punto de vista fundamental y a largo plazo, a mediano y largo plazo, el crédito de la República Dominicana, los bonos de la República Dominicana, tanto soberanos como bonos locales, como bonos del Banco Central, que muchos de ustedes, nuestros inversionistas, están acostumbrados a tenerlos dentro de sus portafolios, siguen siendo una opción relativamente interesante. Tiene una propuesta de riesgo-beneficio que sigue reflejando los fundamentos de la economía. Obviamente, esperamos que se creen ahora oportunidades de inversión, dadas las condiciones que vamos a vivir en los próximos meses, sumamente interesantes desde el punto de vista de retorno. Esperamos que la tasa de rendimiento de los bonos, tanto en pesos como en dólares, el riesgo dominicano, que son principalmente los que en United Capital ustedes tienen acceso a invertir, pues se mantengan en niveles, digamos que 100, 200, hasta 300 puntos básicos por encima de lo que tradicionalmente los habíamos visto en el pasado. ¿Quiere decir eso que los bonos dominicanos o que las oportunidades de inversión en República Dominicana son malas ahora? No, todo lo contrario. Lo que estamos viendo es que el mercado de valores de la República Dominicana se ha mantenido con una relativa estabilidad versus otras opciones de inversión que ustedes tienen. Y si lo comparamos obviamente con los mercados americanos, con el S&P y con el Dow Jones, que se desplomaron hasta un 35% en un solo mes, aunque ya han recuperado bastante, pues la deuda de los mercados emergentes, pero en específico de República Dominicana, ha mantenido cierta estabilidad. Nuestra visión es que el peso, como dices tú, se devaluará tal vez a un ritmo un poquito más acelerado de lo que tradicionalmente no tenía acostumbrado, pero veo que aún tú, Frank, estás proyectando una devaluación que va entre un 8 y un 10%. Nosotros regularmente siempre estábamos acostumbrados a ver una devaluación entre un 4 y un 6%, ¿correcto? Sí, inclusive en los años previos estaba
por debajo de un 4, o sea, mucho por debajo de 4. O sea, 2000, ando desde 2.4% de depreciación anual a Claro. 4.4% de depreciación, 5%. Pero, y un punto importante es que veo que aquí tú también tienes las proyecciones de tipo de cambio, que mucha gente nos está preguntando eso, para el año 2021. Cuando tomamos entonces la devaluación esperada en un momento de crisis como la actual, y también vemos tu proyección de devaluación para el año 2021, volviendo nuevamente a la senda tradicional de devaluación del tipo de cambio en República Dominicana, vemos que en promedio la devaluación de los próximos 2 años no se va a alejar mucho de su media. Sí, bueno, eso depende con el ojo que tú lo mires. Yo lo veo con que se está acercando más a una tasa de depreciación de mercado. ¿Qué Correcto. quiere decir eso? Una tasa de depreciación donde quizás se le sea más difícil al mercado local y creo que es una decisión que todo el mundo ha ido aceptando, ¿no? O sea, el Banco Central ha puesto, ha empezado a trabajar con un sistema de trance de dinero, o sea, de transacciones de divisas para mayoristas, con ciertas limitantes, pero estamos todo el mundo aprendiendo a que por fin ya se va a ver un mercado de divisas mucho más dinámico y que esos precios van a marcar quizás una variación. Entonces va a ser más reflectivo de los fundamentos específicos del área de la generación de divisas que una transacción financiera, ¿no? Entonces, yo creo que el tipo de cambio es una medida que las personas siempre han estado acostumbrados a ver como una medida de estabilidad Claro. y en realidad el tipo de cambio debería reflejar el momento. Entonces, en momentos, vamos a poner México, en momentos de México tuvo una depreciación que subió de 19 a 24 de la noche a la mañana y pero como es un mercado que es bastante líquido y cosas, no tuvo ningún inconveniente. Las Mira, personas entienden que subió en el claro. momento y que en algún momento vuelve a bajar. Frank, una pregunta que nos hace alguien que es bastante comprensiva. Nos habla un poquito de la solvencia del sistema financiero, de los puestos de bolsa, de la banca. Tal vez es bueno señalar que la banca nacional y el mercado de valores y sus participantes en este momento, esta crisis, gracias a Dios, entró en un momento donde están en los niveles probablemente históricamente más altos de solvencia, lo cual como tú señalabas, la economía dominicana venía bien. La mayoría de los emisores de República Dominicana son emisores que por lo menos tienen el grado de inversión, son investment grade, o sea, que son al menos triple B en adelante. Por lo que nosotros no vemos mayores riesgos en los participantes del mercado de valores, tampoco en el sector financiero, ni en los emisores. Una pregunta también que nos hacen es si el gobierno va a tener la posibilidad de financiar este déficit. Yo no sé qué tú opinas, Frank, pero creo que sí. Yo pienso que a pesar de que ha habido cierta corrección, obviamente, en los precios de los activos de los mercados de valores y de la deuda dominicana, como lo han demostrado Panamá, Guatemala, México, hay apetito, sigue habiendo apetito por emisores como República Dominicana que tienen fundamentos que, como le estoy diciendo, relativo al resto de la economía, estamos muy bien posicionados desde el punto de vista estructural. Yo creo que, al igual que tú, de que relativo a muchas economías, nosotros todavía tenemos los fundamentos macro bastante buenos para poder en algún momento reabrir la economía y poder mostrar a los inversionistas que realmente todavía tenemos capacidad de endeudamiento y no solamente capacidad de endeudamiento, sino capacidad de pago. Claro. Es importante entender que estamos en una crisis y que todos los países están atravesando una crisis similar. Entonces, había países como Ecuador que se encontró en un momento de una crisis ya fiscal y Costa Rica una crisis fiscal específica del país. Pero sin embargo, en los mercados todavía pudieron hacer algún tipo de transacción. Ecuador, aunque está en el hoyo, o sea, en un problema fiscal de default técnico, sin embargo, pudo salir al mercado y renegociar la deuda. Y Costa Rica, que ha sido siempre un país bastante, al que todo el mundo aspira en el punto de vista institucional, sin embargo, ha tenido bastantes inconvenientes en materia fiscal y el mercado lo ha penalizado por Claro que eso. sí. Mira, Frank, aquí nos llega un comentario más que una pregunta de un
cliente de United Capital, un cliente del sector profesional, que dice: la acción y el impacto en los mercados internacionales que afectan la remesa presenta un futuro desalentador y desafiante. Pero siento que la economía dominicana tiene una resiliencia incomparable y que fortaleciendo las reservas con el apoyo de multilaterales y el estímulo y manejando las expectativas en el contexto político, la activación y la recuperación bien se podría impulsar por alianzas público-privadas y con el apoyo de los fondos de pensiones y el mercado de valores. Creo que es un comentario muy atinado, que va en línea con lo que nosotros estamos pensando. Que es un momento difícil, sí, claramente que es un momento difícil, no solamente desde el punto de vista sanitario, pero que tendremos también retos desde el punto de vista económico. Pero que al momento de hoy la República Dominicana tiene fundamentos macroeconómicos, y una estructura de su aparato productivo que le permitirá salir relativamente rápido y no tan afectada de esta crisis. Yo pienso que eso es tal vez una de las grandes lecciones que nos estamos llevando hoy. Pienso que el país está en una condición también donde tiene mucha facilidad para acceder a fondos multilaterales, Frank. No sé si tú quieres comentar al respecto, porque no solamente en estos momentos, no solamente ir a mercado de capitales, que creo que podemos ir, pero también hay organismos multilaterales que están disponiendo ayuda para mercados Bueno, emergentes. ya el mismo Banco Central ha anunciado que estaría girando con una línea rápida del fondo de 650 millones de dólares. Eso es una facilidad del fondo. Todavía quedan otras facilidades del fondo si se requiere, ¿no? Está el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, está el Banco Mundial. Creo que ya ellos giraron una línea que estaba preaprobada en el presupuesto para temas así mismo de devastación y algunos problemas en el área de riesgos naturales, pero pudieron girar contra 550 millones de dólares, si mal no recuerdo. Y se están trabajando en otros aspectos también con unos acuerdos con la Reserva Federal de Estados Unidos para poder acceder a liquidez en dólares. Eso es poniendo en garantía nuestras propias reservas y apalancándonos en nuestras propias reservas para poder acceder a dólares, por lo menos de manera momentánea, por si hay algún momento en la cual se requiere de mayor divisa, como te dije, cuando reactivemos la economía y se requiera de divisa Mira, en Frank, ese preciso momento. como nosotros trabajamos mucho con el mercado de valores y muchos bonos del gobierno central, el tema del déficit fiscal, que no lo tocamos ahí, es un punto importante. Nosotros Sí, claro. pensamos que la sostenibilidad de la deuda y la calidad de la deuda dominicana estará basada en la medida en que el gobierno pueda mantener un déficit fiscal adecuado para la coyuntura y que la relación deuda-Producto Interno Bruto sea manejable. Una de las preguntas que nos hace aquí una persona es que, ¿qué proyección tú tienes para el déficit fiscal en este año? Fíjate, nosotros esperamos que el déficit fiscal venía, dependiendo como tú lo mires otra vez, el déficit andaba del 3 y pico al 4% de forma anual del PIB. En una coyuntura actual no se puede esperar que cierre ni cerca de ahí. O sea, debe estar por lo menos a un 6% del PIB, por lo menos. Y yo entendería que mucho más de ahí si queremos salir de la crisis más rápido. Estos no son momentos ahora, creo que la gran mayoría de las personas inclusive de los organismos multilaterales han dicho, señores, esto no es momento para pensar en, en, un, en, en, que, en cómo vamos a solucionar una crisis de deuda, ni siquiera el déficit Bueno, fiscal, de si tenemos que hecho, financiar por otros lo menos. mercados están incurriendo en déficit de más del 10% del PIB, como en el caso de Estados Unidos. Entonces, nosotros lo que debemos pensar es más allá, o sea, tratar de reactivar la economía y luego entonces ver cómo le presentamos planes de mejora en ese ámbito a los inversionistas extranjeros para poder refinanciar nuestra deuda. Y entiendo que ahora mismo todo el mundo está enfocado en que obviamente esos planes tienen que ya estar más o menos delineados para que cuando vayamos al mercado extranjero, inclusive con el mismo fondo, inclusive con los multilaterales, para qué tú necesitas estos recursos, que no sean, que sean para planes específicos, ya sea de tipo de sanidad, o sea, unas inversiones específicas en el área de salud y inversiones que puedan generar mayores rendimientos. Mira, ya son las 5:05, todavía tenemos más de 200 personas en nuestro live, pero debemos respetar el tiempo. Entonces, tal vez pueda hacer un breve comentario que va
a ayudar a responder a muchas de las decenas de preguntas que hemos recibido. La verdad que es ahora mismo en un momento de incertidumbre económica. Yo pienso que como todos ustedes han podido percibir de la presentación de Frank, los fundamentos de la economía dominicana y lo que estamos proyectando que suceda, que ciertamente la crisis del COVID va a tener un impacto en la economía dominicana, pero que la resiliencia y los fundamentos de la economía dominicana y la misma actitud del dominicano, que en esta crisis hay que admitir que se ha portado de una manera ejemplar. La gente de verdad ha seguido los lineamientos de las autoridades, la gente se lo ha tomado en serio y por la misma reacción y actitud que usted ve en la gente, este es un país donde la gente quiere salir siempre adelante y que da siempre lo mejor de sí. Entonces, teniendo eso como en contexto, yo pienso que bajo la coyuntura económica actual y el desenvolvimiento de la crisis sanitaria que estamos viendo y las perspectivas de reapertura de la economía que estamos viendo, que probablemente basado en lo que ha pasado en otros países que están un poquito más adelantados en el manejo de la crisis que nosotros, como Corea y China, nosotros pudiéramos estar esperando una reapertura de la economía en el futuro cercano, en los próximos 2 meses. 30, 45 días algunos sectores y paulatinamente nos iremos reintegrando nuevamente a la actividad económica de una manera ordenada. Eso nos indica a nosotros, nos quiere decir a nosotros, y es nuestra percepción, que las inversiones en el mercado local siguen siendo atractivas, siguen siendo interesantes, se van a presentar, yo pienso que oportunidades de inversión con rendimientos muy atractivos, sobre todo en el bono soberano de la República Dominicana, que tradicionalmente estaba rindiendo entre un 5 y un 6%, y ahora hay oportunidades que andan por alrededor del 7 y hasta casi llegando al 8%, lo cual puede ser aprovechado por muchos de ustedes. Pero en el mercado local es importante señalar también que los participantes institucionales del mercado han estado activamente comprando y vendiendo deuda dominicana denominada en pesos. O sea que el mercado ha mantenido su operatividad y su liquidez. O sea, alguien me preguntaba un poquito sobre si sus inversiones estaban seguras. Y yo la mejor respuesta que le puedo dar es, si usted cree que Dominicana sigue siendo una economía como la que nosotros hemos descrito ahora mismo, yo creo que sus inversiones entonces están bastante seguras. Nosotros no vemos una crisis mucho mayor que la desaceleración, obviamente, en la economía que tendremos y de la cual tendremos que salir adelante, pero no vemos que los fundamentos crediticios y los fundamentos de producción de la República Dominicana queden afectados, muy afectados después de esto. Claro, tendremos una nueva forma, una nueva normalidad, como se le llama, donde haremos las cosas de una manera diferente, pero definitivamente las oportunidades están ahí. Sus asesores de negocio y sus gerentes de negocio tal vez pueden responder algunas de las preguntas que se me están quedando por responder sobre las oportunidades que hay. Pero en un contexto general, República Dominicana, si hay un mensaje que yo le puedo dar, y creo que Frank, por tu presentación, yo pienso que es lo que ha querido decir, con los retos que tendremos, obviamente, con la desaceleración que tendremos, vamos a salir adelante de esta crisis. Nosotros por el lado de United Capital, no quería despedirme sin mencionarle que también estamos haciendo nuestra pequeña contribución a combatir esta pandemia. No sé si han visto un programa que se llama Santo Domingo Aliado, donde United Capital junto con el Grupo RISEC y otras empresas colaboradoras nos hemos dispuesto a la donación de 1 millón de mascarillas y 1 millón de guantes para los sectores más necesitados del Distrito Nacional. Yo pienso que esta es una colaboración muy importante porque la economía, no solamente la dominicana, pero la global, se irá recuperando en la medida en que mitiguemos y reduzcamos el plazo y el impacto sanitario y de salud de la crisis. Y yo pienso que seguir las medidas de distanciamiento social, protegerse con su mascarilla, ponerse sus guantes cuando usted tenga que salir en público, van a ser parte de la nueva normalidad, aun cuando pase esta etapa de cuarentena. Y en la medida en que todos ustedes y todo el que está a su alrededor, pues sigue esas medidas y esas recomendaciones que estamos recibiendo de las autoridades y de los expertos en la materia,
pues más rápido vamos a salir de la crisis. El tiempo aquí vuela, tenemos 1 hora y 10 minutos. Yo quiero decirle que a todos los que nos han enviado preguntas, le estaremos dando respuestas vía mail o vía sus ejecutivos de una manera directa para que estén al tanto. Por favor, cuídense mucho, manténganse siguiendo los lineamientos y dando seguimiento a las instrucciones de las autoridades y siéntanse, si no tranquilos, siéntanse confiados de que la República Dominicana va a salir de esto y que el mercado de la República Dominicana, por suerte, está en un momento envidiable de solvencia, de liquidez y de fundamentos que le va a permitir paliar este tema. Pienso que estaremos en la próxima, si no la próxima semana, en la otra, tal vez teniendo otro webinar donde le vamos a dar un update periódico de qué está pasando y vamos a estar aceptando sus preguntas. Muchas gracias, Frank, por acompañarme. Como siempre, tu información súper valiosa. Y yo espero que todos ustedes, nuestros clientes y relacionados, hayan disfrutado y hayan podido aprender o llevarse un poquito de conocimiento sobre qué podemos esperar para la economía y qué pueden esperar en sus inversiones. Muchas gracias por acompañarnos y buenas tardes.